Señor, que la sigas sosteniendo y que tu misericordia se mantenga hacia ella, hacia Óscar, hacia Paola. Pedimos el uso de los instrumentos médicos y de las herramientas que tú quieras, Señor, si quieres, porque no tienes límite de ninguna naturaleza para sanarla. Imploramos que la gracia bendita tuya a cada uno de nosotros, cada hermano que está pasando por falencias en su salud, por dificultades, Señor, pedimos que también sostengas, sanes, levantes, restaures, Señor. Conoces nuestra necesidad y te damos gracias porque confiamos y descansamos en ti, en Cristo. Amén. La iglesia es un organismo vivo. Muchas personas no entienden qué es la iglesia. Algunas personas piensan que la iglesia son las paredes o una organización humana. Pero la Biblia define la iglesia como un organismo vivo. La Biblia habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo es un organismo vivo, activo, que se mueve, que ejecuta funciones. Y según la Biblia, todas estas funciones, según Dios, las ejecuta Dios en la vida de nosotros. Obvio que hay responsabilidades específicas entonces. Una de las diferencias entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa es su esencia, su funcionamiento. ¿Y quién la dirige? Es en 1 Corintios capítulo 12 cuando Dios introduce el tema de los dones. Dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba? Hay 3 verbos allí donde enfatiza que las religiones en el mundo funcionan así, a base de la manipulación de otros seres humanos o de seres humanos a otros seres humanos. Así son las religiones. La Biblia registra al primer ser humano, dice que era un hombre muy astuto, Nimrod, creador de las religiones del mundo en Babilonia. Por esa razón Apocalipsis nos habla que el inicio de las religiones es en Babilonia. Y desde allí, miren que hablábamos hace un ratico que se comenzó a celebrar la Navidad desde Babilonia, al comienzo de las civilizaciones, y todo eso fue incluido dentro del paquete del engaño de las religiones a través de toda la historia. Entonces, hay una iglesia verdadera en este mundo, diseñada por Dios. Es diferente a cualquier organización humana. Déjeme decirle que muchas personas no logran hacer diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa. Una iglesia con enfoque comercial, una iglesia con líderes que manipulan a los creyentes y que ocupan el lugar de Dios, es una iglesia falsa. La Biblia estipula cuáles son esos elementos. Hoy, al ver cómo funciona la iglesia verdadera, usted podrá distinguir que la iglesia falsa depende de seres humanos. La iglesia verdadera no, dependerá, como siempre ha dependido, de Cristo. Porque la iglesia es el lugar donde Cristo se manifiesta, donde Dios se manifiesta. Por esa razón, hay 3 elementos que nos ayudan a distinguir la iglesia verdadera de la iglesia falsa. 1, su esencia. La iglesia, como su nombre lo indica, son personas que Dios ha sacado del mundo, los ha extraído para tener una relación especial con Él, para Él mismo dirigirlos. Hoy, algunos hablan de la iglesia mundana porque se hace lo mismo que se hace en el mundo, dentro de los llamados iglesias. Entonces eso no es iglesia, eso es mundo. Eso es mundo, aunque le pongan título de iglesia. 2, su funcionamiento. ¿Cómo funciona la iglesia? Si funciona de acuerdo a lo que Dios establece. Y su dirección. ¿Cómo está dirigida la iglesia? Si es Cristo quien la dirige, a través de
hombres establecidos por Él, bíblicamente reconocidos, entonces es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera, los líderes asumen o tienen la misma actitud de Cristo, son siervos. En la iglesia falsa, los creyentes son los siervos, los líderes son los señores. Y la Biblia dice que así funciona el mundo. En la iglesia verdadera, Jesucristo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Y los líderes que Él establece en la iglesia son eso, siervos. La falsa la dirigen hombres malos con una influencia satánica. La Biblia dice así. Pero en los postreros tiempos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la conciencia cauterizada prohibirán casarse. Entonces demonios y hombres mentirosos se asocian para formar la falsa iglesia. En la iglesia verdadera, Dios en persona la dirige. En la iglesia verdadera, Dios es quien administra, manifestándose poderosa y soberanamente en ella, haciendo que ella cumpla su propósito eterno. Estamos cumpliendo el plan de trabajo del concilio para el año 2015. El mes de diciembre, el tema es la administración. Ya hemos hablado de varios aspectos de la administración. Hoy vamos a terminar esta temática recordando cómo Dios administra nuestras vidas, porque somos la iglesia. Cómo Dios administra nuestras vidas y qué responsabilidades tenemos frente a ella. Primero, Dios es el que edifica la iglesia. Vamos a leer entonces este versículo todos juntos. Mateo 16, 18. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El que dijo eso fue el Señor Jesús. El que dijo eso fue el Señor Jesús. Y precisamente hay una ilustración bien grande. Usted se dará cuenta allí que hay unas pepitas por allí. Vamos a ver si las ponemos. Esta es una piedra y esta es una roca. ¿Ve la diferencia? El Señor Jesús es la roca. El Señor Jesús es la roca sobre donde Él va a edificar su iglesia. Los temas bíblicos se entienden en la Biblia a través de la temática que Dios desarrolla. La Biblia dice que el Señor Jesús es la roca donde Dios edifica al creyente. Que Jesús es el tronco donde Dios edifica al creyente como si fuera un vástago. ¿Sí recuerdan? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Por esa razón al Señor Jesús se le llama en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, la raíz de Isaí. Porque la idea es que Jesús es el tronco que está arraigado y en Él se ponen las ramas para que las ramas den el fruto. Esa es la idea. Ninguna persona hará parte de la iglesia si no está pegada a Cristo, como dice San Juan capítulo 15. Nadie podrá ser parte de la iglesia si no está pegado a Cristo. ¿Cuántas personas hoy creen que el asistir a una congregación ya los hace ser miembros de la iglesia de Jesucristo? Yo soy creyente porque mi papá era creyente, mi mamá era creyente, pero si un día no tomó la decisión de aferrarse a Cristo, de depender de Cristo, entonces no hace parte de la iglesia de Jesucristo. De hecho, entonces, cuando la Biblia habla de edificar la iglesia, también indica que la persona es edificada, puesta sobre, recordemos cómo se edifica la casa. La Biblia dice que Jesucristo es el fundamento donde los ladrillos, o sea, los creyentes, van a ser puestos los unos sobre otros para formar un edificio grande que se llama la iglesia.
Y Jesús dice, yo voy a poner cada creyente en mi iglesia. Le preguntamos a las personas, ¿a usted le gusta el evangelio? Las personas no deciden si les gusta el evangelio o no. La decisión es de Cristo. Él es el que edifica la iglesia. Él es el que trae el ladrillo que Él quiere poner dentro de su iglesia, como Él quiere. En eso consiste la administración de Dios. Como dice también Romanos, no depende de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tenga misericordia. La segunda cosa que hace Dios es en el proceso de crecimiento. Estamos hablando de dos términos en la Biblia. Uno es el término economía, que es Dios está aplicando sus propias normas para la construcción de la iglesia. Y también la palabra economía, Dios está edificando su casa, ladrillo a ladrillo, paso a paso. ¿Saben ustedes que a los seres humanos no nos gustan los procesos? Nosotros queremos todo así, ya, rápido. Yo quiero conseguir plata, pero que sea ya. Miren, una ilustración es esto, estos aparatos. ¿Cuántas personas han venido a aprender música? Y las personas quieren aprender, yo quiero aprender, pero yo quiero aprender ya. Muéstreme el piano y yo toco. Y no saben que para aprender a tocar piano, eso es un proceso. Un proceso. Y todas las cosas en la vida, es así, un proceso. Dios edifica por procesos. Dios no tiene prisa para edificar la vida de nosotros. Él la está edificando y nos pasa por los procesos que necesitamos para edificarnos. Me llama mucho la atención esta palabra, porque para poder administrar se necesita tomar los recursos y organizarlos, poner una cosa junto con otra, armonizarlo. Pero también para poder administrar se necesita consolidar. Si usted administra o edifica sin consolidar, resulta que lo que usted le ponga encima se va para el suelo. Por esa razón, cuando construimos un edificio necesitamos columnas. Y las columnas serán muy vital para el peso que pongamos encima de ellas. ¿Cuántos creyentes no quieren pasar por el proceso de ser consolidados por Dios? Los creyentes que no sean consolidados y fortalecidos no tendrán la capacidad de sobrellevar pesos. Por eso hay muchos creyentes débiles, porque no han gastado el tiempo y le huyen al proceso de edificación que Dios está llevando a cabo en sus vidas. ¿Cierto que no queremos dificultades en nuestra vida? Una de las razones por las cuales Dios permite y trae las dificultades en el creyente es precisamente para eso. A la vida espiritual de nosotros y a la vida psíquica le pasa lo mismo que a la vida fisiológica. Si usted continuamente le exige al músculo, el músculo se pondrá fuerte. Pero si usted no le exige al músculo, el músculo estará débil. Así le pasa a la vida espiritual. Usted y yo no queremos que Dios nos exija, pues resulta que Dios puso en nosotros su carácter. Resulta que Dios derramó en nosotros su Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a manifestar, ¿recuerdan el fruto del Espíritu? Son 9 aspectos. Amor, gozo, paz, paciencia, hasta templanza. ¿Cómo se va a ver esos elementos? A través del proceso de exigirle a la fe. Exigirle al amor que se muestre. Por esa razón, vamos a leer este versículo, 1 Corintios 3, 6 y 7. Todos juntos dice así:
Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Es Dios el que da el crecimiento, hermanos. Yo le pregunto a usted, durante este año, ¿cómo fue su crecimiento espiritual? ¿Hay mayor dependencia hoy de Dios? ¿Hay menos miedo? ¿Hay menos crisis nerviosas? Miren ustedes, ¿cuántos meses de la frontera cerrada? Aquí estamos, aquí estamos. Nos sostuvo el Señor. Dios nos demostró que no dependemos de una economía. Dios nos demostró que no dependemos de otro país. Nos demostró que dependemos de Él. Que el mundo no lo vea, eso no importa porque son ciegos. Pero que usted y yo no lo veamos, ahí sí estamos en problema. Ahí sí estamos en problema. El crecimiento lo da Dios. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Por eso la honra, la gloria debe ser a Él. Él lo hace de manera personal. El crecimiento lo da Dios en persona. Número 3, Dios es el que se manifiesta en la iglesia. Hay una palabra bíblica que es dones. La palabra dones es carisma, de donde viene la palabra gracia. La gracia es un atributo de Dios. Luego entonces, los dones, como dice el versículo 7, yo voy a pedir que ustedes lean el versículo 7 bien fuerte, porque este versículo nos define lo que son los dones espirituales. Según este versículo, los dones espirituales son la manifestación del Espíritu. Pero leyéndolo ustedes dice así, 1, 2, 3. Entonces, todos los que tienen el Espíritu Santo se va a manifestar en ellos. Los dones no son capacidades. Las capacidades se llaman talentos. Las personas creen, por ejemplo, tocar un piano no es un don, es un talento. Cantar no es un don, es un talento. Pintar no es un don, es un talento. Es un talento, es algo natural. Hay personas que son muy buenas para los números, Dios le ha dado ese talento. Hay personas que son muy buenas para las manualidades, Dios le ha dado ese talento. ¿Ve la diferencia? Pero no, es que él tiene el don de la música. No, la música no es un don, es un talento natural que le da Dios a la persona. Y así como muchos talentos, hay que distinguir los dones, como dice la Escritura, son la manifestación de la gracia, del poder divino en la iglesia. Ahora, todos los creyentes han sido puestos de manera estratégica, edificante, coherente. Dice que siendo muchos, formamos un cuerpo. Y todos somos miembros los unos de los otros. ¿Eso qué significa? Que Dios se va a manifestar en un creyente de una manera y va a manifestarse en otro creyente de otra manera, y luego esa manifestación diversa se une para cumplir un propósito, porque es el solo Espíritu Santo, obvio, junto con el Padre y con Jesucristo, el que está dirigiendo y el que está llevando a la iglesia. Por eso decía hace un ratico, la diferencia entre la iglesia verdadera y la iglesia falsa es esa. Los creyentes son llevados por Dios. En la iglesia falsa, los creyentes son llevados por los líderes. Tienen que manipularlos. No haga eso porque la salvación se pierde. Los creyentes tienen que ser obligados a ofrendar.
ser manipulados para ofrendar. En la iglesia verdadera los creyentes ofrendan en adoración a Dios, en agradecimiento, sin que nadie les diga, porque es Dios mismo el que los provoca. Hace parte de la iglesia de Dios el proceso de que Dios dirige todo. En la iglesia falsa, los hombres tienen que hacerlo. Hay dos aspectos dentro de la unidad. La Biblia habla de la unidad. Dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es uno solo. Todos los creyentes tienen ese mismo Espíritu. Y el mismo Espíritu se manifiesta de manera diversa en todos los creyentes, pero al mismo tiempo de manera unida. Unida a Cristo, unida al Padre y unido entre sí los creyentes. Eso significa que cuando Dios dirige la iglesia, los creyentes, en lugar de ponerse a pelear y a dividirse por una cosa, es todo lo contrario. Los creyentes cada vez van a estar más unidos, más unidos. Pero cuando dirigen los hombres, y cuando en lugar de ser la iglesia de Cristo es una organización humana con propósito lucrativo y de poder, porque así dice la Escritura, entonces va a haber división y división y división. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Entonces, cuando la Biblia habla de dones, enfatiza en la gracia de Dios y en su capacidad para realizar poderosamente, diversamente y soberanamente su obra. Entonces el término don indica la presencia poderosa, la manifestación del Espíritu Santo en cada creyente. Indica que Dios está presente. Indica que Dios se manifiesta como un ser infinito, soberano, en el hombre limitado. Indica que Dios obra y ejecuta las maravillas en el hombre. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo llegó, una de las cosas que hizo el Espíritu Santo fue que le puso a las personas una candela en la cabeza. Bueno, no dice que era una candela, era como una candela, porque era resplandeciente, porque si hubiera sido una candela le quema la cabeza. Y otra cosa que hizo el Espíritu Santo fue que habló idiomas, que las personas que llegaron de otros países entendían, pero los creyentes que estaban ahí en Jerusalén no entendían, porque no era su idioma. Luego entonces las personas que estaban por allá, que venían de otros países, dijeron, ¿cómo es posible que esto hable en nuestras lenguas si esto no la conocen? Nadie se las enseñó. Eso es lo extraordinario. Cuando es el Espíritu Santo que hace las cosas, ocurren cosas extraordinarias, como han ocurrido a través de la historia de la humanidad. La Biblia nos habla de que los dones, los ministerios y las operaciones van a actuar de manera armónica. Quien dirige los dones es el Espíritu Santo. Quien dirige los ministerios es Jesucristo. Y quien dirige las operaciones es el Padre. Luego entonces van a actuar de manera armónica y coherente. Y coherente. Pero así va a funcionar. Así va a funcionar. Así. Miren ustedes, es como un motor.
¿Quién va a dirigir los dones? ¿Quién va a manifestar los dones? El Espíritu Santo. ¿Quién va a dirigir los ministerios? Jesucristo. ¿Quién va a dirigir las operaciones? El Padre. La palabra operaciones significa el ejercicio mismo, la actividad misma que ejecutan los creyentes dentro de la iglesia. La palabra griega es energía. Luego el Padre entonces va a dar la energía al creyente para que ejecute los dones y los ministerios. Jesucristo dice, bueno, este creyente, el Espíritu Santo, lo va a usar, lo ha capacitado, se va a manifestar en él para enseñar. ¿Dónde lo va a utilizar el Espíritu Santo? ¿Dónde lo va a utilizar Cristo? En enseñar, en enseñar. Pero hay uno en el que el Espíritu Santo se va a manifestar para servir. ¿En qué lo va a utilizar? En servir. En servir. Y así sucesivamente. Funcionan las tres cosas de manera coherente. El Espíritu Santo es el regalo de Dios, es un don de Dios para los creyentes, como dice en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Jesucristo también es el don divino. Gracias a Dios por su don inefable, dice 2 de Corintios 9:15. Entonces, vamos a ver la funcionabilidad de manera unida. Cuando es Dios el que dirige la iglesia, no hay contradicción entre Dios. Hay coherencia, hay unidad, hay diversidad. Todos los creyentes tienen ministerios y cada ministerio se asocia, se une con los otros ministerios y no hay pleito entre los creyentes. ¿Se dan cuenta cuando Dios dirige las cosas? Es así. Todos los creyentes entonces estamos sometidos. Dice primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Déjeme explicárselo así. Usted es creyente, tiene al Espíritu Santo. Si tiene al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a manifestar en usted. Entonces ya usted tiene el don. Ahora, si ya usted tiene el don, dispóngase al Señor y entienda que su vida completa fue diseñada para vivir en un cuerpo, no ahora, sino para siempre. La iglesia es el único organismo que está aquí en la tierra que va a vivir por la eternidad con Dios. Toda organización humana va a caer. La iglesia no es una organización humana, es un organismo vivo, activo, dirigido por Dios mismo. Luego entonces entienda que es un privilegio grande, grande el que usted haga parte de ese organismo. De que Dios mismo en persona lo esté dirigiendo a usted. Luego, como dice el versículo, ¿cuál es la orientación desde Cristo hasta el último creyente? Ministrar. ¿Qué es ministrar? El término ministrar significa servir. Ahora lo vamos a ver reflejado. En los dones, Dios mismo es quien ejecuta todas las cosas. Ya nos dimos cuenta, ¿verdad? En 1 de Corintios. El Espíritu se manifiesta o se hace visible de manera divina en cada creyente. Dios es quien hace todas las cosas en todos los creyentes. No es el creyente, es Dios. Los creyentes, todo lo que ejecutan, lo ejecutan bajo la dirección de Dios. Entonces va a ofrendar, es Dios el que le produce el deseo de ofrendar. Va a cantar, yo quiero cantarle al Señor, es Dios el que produce el deseo de cantar. Voy a asistir a la iglesia, voy a edificarme, porque hace parte del proceso de edificación y de la administración de Dios que nos congrega para edificarnos. Entonces, lo hacemos bajo la dirección de Dios. El Espíritu Santo hace todas las cosas en cada creyente de manera diversa.
Esa es una cosa que nos toca aprender. Dios no tiene límites. Entienda que Dios va a actuar de manera diversa. No se sienta raro cuando otro creyente hace una cosa diferente a usted. Me llama la atención cuando nos reunimos nosotros los viernes aquí, alrededor de 20 y pico pastores, o cuando es el concilio, y comenzamos a estudiar la palabra. Y qué agradable y edificante es estudiar la palabra como pastor. Yo puedo estudiarla individualmente, pero ¿sabe cuál es la ventaja cuando nos sentamos a estudiar la palabra en equipo? Es que otro pastor ve algo en la palabra que yo no había visto. Y nos pasa también cuando los creyentes hablamos de la palabra. A veces voy a donde unos hermanos y comenzamos a estudiar la Biblia, y la pregunta que me hacen yo nunca la había entendido o nunca la había imaginado, porque somos seres limitados. ¿Y sabe lo que hacemos? Es que otro creyente me aporta a mí grandes cosas. Así lo diseñó el Señor. Recuerdo en la iglesia en El Molino, una hermanita analfabeta, la hermana Yolanda. La hermana no sabía leer. Y durante todo el tiempo que estaba enseñando la palabra, estaba bien atenta. Y cuando preguntaba, lo asombraba a uno. Porque Dios no se limita al conocimiento humano, a la capacidad humana. Se manifiesta de manera diversa. Así que podemos esperar que Dios nos aporte aún a través de personas que no tienen las mismas capacidades o algunos privilegios que tengamos nosotros. Dice que todo eso lo hace Dios para provecho. El término provecho indica que Dios tiene la capacidad de llevar a la iglesia toda como un cuerpo unido. Y nos beneficia a todos. ¿Saben, hermano? Una cosa que nos beneficia es estar juntos. La palabra provecho significa eso. Usted y yo no sabemos cuánto beneficio experimentamos esta mañana al estar juntos. Lo que sí creo es que usted cuando sale de aquí se va como que liviano, pero también fortalecido, equipado. Porque así es como Dios nos lleva. El término provecho significa que Dios nos congrega, nos une y nos lleva juntos hacia el mismo propósito. Por eso es bueno el estar cada día más unido como cuerpo de Cristo, como iglesia, bajo la dirección de Dios. Así funciona entonces la iglesia. Clic. Los creyentes actúan por el Espíritu según Él les dé y se manifieste en ellos. Versículo 3 dice que hablan por el Espíritu, actúan bajo y según el mismo Espíritu les dé cómo se manifieste en ellos. Dios es quien hace todas las cosas en todos los creyentes. Todos los creyentes son bautizados. La palabra bautizar, el verbo bautizar indica unidos, mezclados, fusionados en un solo cuerpo, en una sola familia, en una sola relación. Cuarto elemento dentro de la administración divina. ¿Cómo administra Dios la iglesia? No sé si usted se pregunta. Bueno, aquí está mi hermano Hernando, uno de los líderes bastante antiguos de la iglesia. No de edad, no, sino de trabajo. No vayan a pensar que de trabajo, pero a través de los años Dios nos ha venido enseñando cómo es que funciona la iglesia. La iglesia la dirige el Señor. Hace años, cuando la iglesia se reunía para elegir a los líderes, qué pugna, qué heridas. Pero resulta que la Escritura nos enseña una verdad. Los líderes de la iglesia los elige Dios, los llama Dios, los capacita Dios, los pone a servir Dios. Y si no sirven, los saca Dios. Así es, hermanos. Seamos honestos. Hay que reconocer que aún algunos pastores
Llega un momento en que no quiere servir, llega Dios y, no me quiere servir, ¿listo? ¿Que por qué salió? Los parapetos aparecen, las excusas aparecen, pero la verdad la tiene Dios. Es su iglesia, es su cuerpo, es su empresa, es su familia. Así dice que la iglesia es la casa de Dios, la palabra casa es familia. Es su labranza. Así que ¿a quién más le va a importar que a él? Por esa razón, él constituye el liderazgo dentro de la iglesia. Leamos juntos este versículo, Efesios 4:11. Vamos a leer varios versículos, así que aférrese bien a sus pulmones porque vamos a leer varios versículos. El primero es el versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Mire qué cantidad de términos administrativos divinos. Crecimiento, edificación, perfeccionamiento, madurez. Son términos que nos implican o que nos indican cómo administra Dios la iglesia. Desde el primer creyente hasta el último, Dios administra toda la iglesia. Dejémonos de idea de que son los hombres los que administran la iglesia. Si hay algo que podemos hacer nosotros es admirarnos de ver la obra de Dios. No somos Dios. Hemos creído, los pastores hacen crecer la iglesia. Muéstreme un versículo de la Biblia y entonces le creo. Pero la Escritura es clara. Es el Señor el que hace crecer su iglesia, el que la edifica. Es el Señor el que da el crecimiento. Es el Señor que lleva a la iglesia unida. No hay nadie que tenga la capacidad que tiene el Señor para hacerlo. Por eso no podemos darle el crédito a nadie que no lo tenga, sino a Dios, porque es Dios el que lo hace. Amén. Entonces, ¿cómo funciona la iglesia? La Biblia dice que Jesucristo es el fundamento. Encima de Él llamó a 12 hombres. Los entrenó por 3 años y medio. El abortivo no estuvo cuando Él estuvo con nosotros 11. Hubo uno que ocupó un lugar allí, no de apóstol de Jesucristo, sino apóstol del diablo. Porque la Biblia dice que Él tenía allí una tarea diabólica. ¿Cuál era la tarea de Judas? Entregarlo. Judas nunca fue apóstol de Jesucristo. Estuvo con los apóstoles, comía en el plato con Jesús. Pero él había sido decidido, determinado para entregarlo. Él tenía una misión, él tenía una función. El apóstol número 12 es Pablo. Por esa razón, 1 Corintios lo explica. Él estuvo con Pablo durante 3 años y medio también en el desierto de Damasco, después de haber resucitado, entrenando a Pablo. Porque para poder ser apóstol de Jesucristo, tuvo que haber estado con Cristo en persona y haber recibido el legado de Cristo, la comisión de Cristo. Por esa razón, los que hoy se llaman apóstoles no pueden ser.
de Cristo. Porque el apóstol número 12 fue Pablo. Y en los cimientos de la Nueva Jerusalén solo hay 12 apóstoles, no hay más apóstoles. Quienes hoy toman el título de apóstol, entonces no ven que hay requisitos en la Biblia para ser apóstol. Para ser apóstol tuvo que haber andado con Cristo, tuvo que haber manifestado Dios, el poder de manera sobrenatural en él. Uno de ellos es: si comieren cosa mortífera, no les hará daño. Bueno, no le vaya a aconsejar a uno eso que dice ser apóstol, porque si se muere después usted es culpable. Pero sí le aseguro que si se toma algo, bueno, a menos que Dios quiera algo raro, pero esos son señales. Y otras señales más. Esos hombres, apóstoles y profetas. ¿Por qué profetas? El término profeta indicaba que fueron los que recibieron la revelación de Dios, la palabra de Dios, y luego la escribieron. Eso es lo que significa la palabra profeta. Hoy no hay profeta porque el último profeta, el último que recibió la revelación fue el apóstol Juan. Y lo hizo alrededor del año 95 a 100 después de Cristo. Apocalipsis dice que se selló la profecía, se selló el libro. Y nunca más, hasta más o menos los años 1960, que comienza el movimiento llamado ahora Pentecostés o carismatismo, a decir que ellos son los apóstoles, y lo que se llama hoy el reino apostólico restaurado. Bueno, eso no tiene ninguna clase de contexto bíblico. Esas son doctrinas que forman los hombres y que solo tienen el contexto humano del poder y de otras cosas. Hoy, en la época del crecimiento, porque la iglesia está creciendo, tenemos evangelistas y pastores, maestros en la iglesia, constituidos por Dios. Y arriba Cristo, abajo Cristo. Quien inicia el edificio Cristo, quien lo termina Cristo, que es la piedra angular. Así es como la Biblia presenta la administración de la iglesia, mis hermanos. Las funciones de liderazgo: perfeccionar a los creyentes, para que los creyentes ejecuten la obra del ministerio. El ministerio lo realizan todos los creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo, la unidad de la fe, unidad del conocimiento, madurez, seguir la verdad, seguir a Cristo y a su palabra, y por supuesto concertación y unidad, que son los elementos identificativos de la iglesia. Una iglesia verdadera, o la iglesia verdadera, que es una sola, está unida, está unida. 5. Dios mismo es quien ejecuta los ministerios. Como ya hemos hablado de dones, como ya hemos hablado de ministerio, va a ser fácil. El versículo dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Son los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. Este término santos es un sinónimo de creyentes. Como venimos de un contexto católico romano, algunas personas dicen: bueno, santo es que el muñeco que tal. No, no. Santos son las personas apartadas del mundo para estar en una relación con Dios y para servirle a Él. En los ministerios, los creyentes son instrumentos de Cristo para servir dentro del cuerpo de Cristo. En la iglesia hay una filosofía de Cristo: es servir. Otra vez recordemos lo que Él dijo en Mateo 20: yo no vine para ser servido, sino para servir. Esa es la idea. Esa es la idea. Yo sirvo, yo sirvo, yo sirvo, yo sirvo. Esa es la filosofía. Ahora, ¿qué es servir? ¿Qué es servir? Bueno, propiamente servir es que Dios va a usar todo lo que yo soy, lo que Él me ha hecho, lo que Él ha edificado, lo que Él ha puesto en mí, espiritual, psíquico, físico, profesional, económico, todo sirve en el ministerio. Todo sirve en el ministerio.
Servir es eso. Servir es el uso de lo que yo soy, de lo que yo tengo, para el beneficio de otro. Eso es servir. Eso es servir. Si usted le queda bien la sopa, ¿cómo sirve? Haciendo sopa. Y que otros disfruten, se alimenten de la sopa. Si usted construye edificios, ¿cómo sirve? Hombre, yo dispongo eso que yo soy, que me ha dado el Señor, que ha hecho el Señor. Eso es servir, eso es ministrar. Eso es ministrar. Si Dios le dio a usted una capacidad, un talento, un elemento, un don, lo que sea, lo que usted tenga, eso es servir. Me llama mucho la atención que la Biblia nos habla de una serie de mujeres que andaban con Jesús. ¿Y sabe cuál era su ministerio? ¿Sabe cuál era su servicio? Disponer su dinero, disponer sus talentos de cocinar para acompañar a Jesús en las correrías. Una de ellas era Juana, mujer de Chuza. El marido le daba permiso para que esta mujer dispusiera de esas capacidades, del dinero, para apoyar el ministerio que el Señor estaba ejecutando. Eso es servir, hermanos. Lucas era médico y también era historiador. ¿Cómo lo usó el Señor? Para escribir 2 libros de la Biblia. ¿Se da cuenta? Pablo era un gran abogado y también conocedor de la ley judía. ¿Y cómo lo usó el Señor? Como uno de los apóstoles, para explicar el cambio de la ley a la gracia. Este fue el hombre que Dios utilizó. Ese conocimiento que tenía lo usó Dios para el beneficio de la iglesia. ¿Correcto? Si usted es carpintero, si usted es conductor, si usted es lo que sea, eso es el producto de Dios. Servir es disponerle eso al Señor. Aquí estoy, Señor. Y el Señor lo va a usar a usted. Lo va a usar a usted. ¿Correcto? Así que hay mucho trabajo, hermanos. Hay mucho que hacer. Eso significa. Vamos a leer estos versículos que nos explican cómo funciona. Si Dios le dio el don de, ese es el ministerio. Así lo va a usar el Señor. Voy a pedir que ustedes me acompañen o lean bien fuerte estos 2 versículos. Romanos 12, 6 y 7. Dice así. De manera... Entonces, si el Espíritu Santo le ha dado a usted, a propósito de esto, no todos en la iglesia tienen la función de enseñar. ¿Por qué? El Espíritu Santo selecciona a ciertas personas para enseñar. Luego entonces el Espíritu Santo se manifiesta en ellos enseñando. ¿Dónde los va a usar Cristo? Enseñando. Los va a poner a enseñar. A niños, a la iglesia en general, ahí los pastores, maestros, ancianos, son los responsables de enseñar. No todo el mundo debe enseñar en la iglesia. Eso es lo que Dios dice. Porque para eso Él tiene un orden administrativo. Muy bien. Pero Él nos ha dado las tareas. Vamos a recordarlas rapidito. Porque ya el tiempo se nos fue. La primera tarea, todos los creyentes tenemos que crecer. Vamos a leer bien fuerte este versículo. Dice así: antes bien, creced en la gracia. ¿Esto qué significa? Que este año 2016 hay que seguir avanzando, hermanos. Hay que avanzar. Hay que avanzar en 2 cosas. En la gracia. Porque fuera de la gracia no. Y en el conocimiento. ¿Sabe qué están diciendo los grupos modernos? Dicen que no es necesario conocer la Biblia. Que no es necesario conocer la Biblia. Y Dios nos da la orden, todos los creyentes. Y si usted no conoce la Biblia, usted va a ser presa del engaño. Eso es lo que dice la Escritura. Porque va a ser un niño, un inmaduro. Usted necesita conocer la Biblia
por lo menos para dos cosas. Uno, para su madurez. Y dos, para su protección. Si usted no conoce la Biblia, lo van a engañar. Lo van a engañar. Es como si usted no conociera algo y sale al comercio. Allí lo van a engañar. Entonces, este año hay que crecer. Otra responsabilidad que Dios nos da es que hay que ser edificado. Vamos a leer otra vez. 1, 2, 3. Vosotros hay que ser edificados. Este año hay que seguir avanzando, crecer, que es aumentar. Pero en este sentido, edificar significa que hay que ser consolidado. No solamente hay que ampliarse, sino que esa amplitud que vamos a adquirir, hay que fortalecerla. Hay que fortalecerla para poder resistir peso encima. Esa es la idea, poner un ladrillo y pegarlo al resto de la edificación para que ese ladrillo pueda resistir peso encima y también presión. Dios entonces nos da la orden, hay que ser edificados. ¿Quién nos está edificando? Dios. Eso significa que usted está dispuesto para que Dios lo edifique. No huya, dispóngase para que Dios lo edifique. Hay que procurar la edificación de la iglesia. Bueno, ya hemos conocido, hay dones que pasaron, que fueron momentáneos, como el don de lenguas, el don de profecía, y otros dones que eran señales. Hoy hay dones activos que Dios está usando para el crecimiento de la iglesia, de servicio, de enseñar, en fin, hay muchos dones. Entonces hay que procurar, dice el versículo, procurar los mejores dones. Así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación. Si Dios a usted lo ha puesto en el cuerpo, también le ha dado dones. Entonces, hermano, hay que seguir creciendo. Que el Señor se manifieste en su vida de manera grande, usándolo en la iglesia. Pero también hay que seguir lo que contribuye a la edificación mutua. ¿Qué es lo que nos edifica? ¿Qué es lo que Dios está haciendo para fortalecernos? Dice el versículo, sigamos lo que contribuye a la edificación mutua. Bueno, hay que agradar a mi hermano en lo que es bueno para la edificación. Otro elemento, y el último de ellos, hay algo que no edifica y son las palabras malas. Usted dirá, no, pero yo no digo HP, yo no digo no sé qué tal cosa. Pero hay muchas palabras corrompidas que usamos que hacen daño a las personas. Y saben ustedes, de esas palabras hay que salir. Hay que salir. Porque no edifican, todo lo contrario. Vamos a leer bien fuerte este versículo. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Me llama la atención lo que significa la palabra corrompida, palabra podrida. ¿Saben ustedes que a veces emitimos una palabra que se queda en el corazón de la otra persona y va pudriéndose, va haciendo daño, va fermentándose y después se convierte en una llaga, en una herida? Eso es una palabra corrompida. Una palabra que hace daño es una palabra corrompida. El término corrompido es que no es apta para el uso. Si el propósito es la edificación, no debemos usarla. No debemos usarla. Pero es que toda la vida la hemos usado. Bueno, toda la vida usted ha hecho daño y es necesario quitarla. Porque estamos en administración de Dios. Y en la administración de Dios
Dios dice, sáquela. Él es el que está administrando nuestra vida y nos da la responsabilidad. El término corrompido indica de mala calidad. No necesariamente tiene que ser esas palabras de alto calibre que usan en el mundo. Si no es una palabra de buena calidad, es mejor no usarla. ¿Está bien? Mis hermanos, hemos llegado al final. La iglesia es el cuerpo de Cristo que Dios administra de manera soberana, de manera perfecta, pero también de manera unida y unificante. Los creyentes tenemos parte en la administración. Somos el cuerpo de Cristo. Vamos a recordar entonces las acciones divinas en la administración. ¿Qué es lo que hace Dios en su iglesia? Dios la edifica. También Dios es el que da el crecimiento en su iglesia. Dios también y la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia se le llama dones, exactamente. Y Dios es el que establece el liderazgo. Le puse C ahí, establece el liderazgo. Dios mismo es el que ejecuta los ministerios y Dios asigna responsabilidades a cada uno de los miembros. ¿Recuerda alguna de las responsabilidades? Hay que crecer este año. Hay que crecer. Y la última, negativa, que tiene que ver con la boca. Las palabras de mala calidad hay que sacarlas del vocabulario. Hay que sacarlas del vocabulario. ¿Saben ustedes que hay palabras que aprendemos? Nosotros aprendemos a maquillar palabras. En lugar de un madrazo bien seco, entonces le echamos una maquilladita. Hijo de tal. En lugar de decir que es hijo ¿ah? Entonces le decimos que es hijo de la puerca, que es hijo del marrano, que es hijo del no sé qué. Es la misma cosa. Es un maquillaje, como decía es el mismo pastel, pero con otra hoja. Hay que aprender a limpiar nuestra boca. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gratitud a ti, porque tu palabra es fiel, es verdad, es latente, es edificante. Hoy tenemos la plena convicción de que tú estás administrando tu iglesia y nosotros hacemos parte de esa iglesia, de ese cuerpo que tú, Señor, estás edificando, que vas a llevar a tu reino para vivir por la eternidad contigo, que vas a santificar completamente, que vas a tomar a tu iglesia para manifestarte hoy como lo estás haciendo, Señor. Enséñanos a depender de ti cada día y a estar dispuesto a servirte y a cumplir nuestras obligaciones, nuestros compromisos frente a ti. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.